El 12 de mayo de 2019, un usuario anónimo del foro 4chan subió esta imagen a la sección de temas paranormales, pidiendo al resto de usuarios que publicaran imágenes inquietantes que simplemente se sienten fuera de lugar. Este hilo tuvo muchas respuestas, pero una de ellas trascendió mucho más que las otras. Otro usuario anónimo respondió: si no tienes cuidado y sales de la realidad en los lugares equivocados, acabarás en las backrooms, un laberinto interminable donde solo te rodea el hedor a alfombra vieja y húmeda, la locura del amarillo monótono, el constante zumbido de las luces fluorescentes al máximo de su vibración y aproximadamente 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías y aleatorias donde quedas atrapado. Que Dios te ayude si escuchas algo merodeando cerca, porque ese algo seguro que te ha oído a ti. Este intercambio de mensajes en 4chan plantó la semilla de las backrooms, el fenómeno de terror de Internet más grande de los últimos años. Usuarios de todas las redes sociales empezaron a contribuir a la historia, imaginando diferentes niveles y criaturas que merodeaban esta dimensión alternativa. Algunos incluso fueron más allá, produciendo cortos muy elaborados e incluso prototipos de videojuegos. Sin embargo, el potencial de las backrooms aún no había acabado. El 7 de enero de 2022, casi 3 años después de la publicación de la foto original en 4chan, un usuario de YouTube llamado KanePixels subió un vídeo llamado Las Backrooms, me traje encontrado, un corto de 6 minutos en el que un joven atraviesa el suelo y termina en dicha dimensión. Este corto, de casi nulo presupuesto, se volvió viral y actualmente se ha convertido en una serie de 22 episodios que acapara decenas de millones de visitas. Sin duda, y aunque solo sea por su repercusión, el trabajo de KanePixels pasará a la historia del terror en Internet. Prueba de ello es que la aclamada productora de cine independiente A24 ha apostado por él para dirigir una película con la misma temática. Pero ¿cuál es el motivo del éxito de este creador y de las backrooms como concepto? ¿Por qué la gente se siente atraída y también aterrada por este lugar ficticio? En pocas palabras, ¿por qué nos asustan las backrooms? El 30 de marzo de 2015, el escritor estadounidense John Koenig acuñó el término kenopsia, que define así: atmósfera inquietante y desolada de un lugar que normalmente está lleno de gente, pero ahora está abandonado y en silencio. Un pasillo escolar por la tarde, una oficina sin luz en un fin de semana, terrenos de feria vacíos, una imagen emocional que hace que el lugar no solo parezca vacío, sino hipervacío, con una población total negativa, tan ausente que su ausencia brilla como un cartel de neón. Aunque esta palabra tiene ya más de 10 años, empezó a tomar relevancia tras el ascenso en popularidad de las backrooms e inevitablemente de los espacios liminales, aquellos lugares que poseen la atmósfera descrita por la kenopsia. El concepto de liminalidad se utiliza para referirse al punto intermedio entre los dos estados de una transición, ya sea esta transición física, como un pasillo entre dos habitaciones, o psicológica, como la adolescencia, etapa entre la infancia y la adultez. El problema es que no todas las imágenes que evocan la kenopsia muestran pasillos, escaleras o carreteras. Algunas muestran parques, centros comerciales o urbanizaciones, todos ellos demasiado vacíos. Alexander Dill y Michael Lewis, dos psicólogos de la Universidad de Cardiff, en Gales, estudiaron en 2022 el origen de la incomodidad provocada por los espacios liminales y concluyeron que esta podía atribuirse al valle inquietante, quitándole importancia a las transiciones. En el caso de los humanos, el valle inquietante se origina cuando algo parece humano pero no lo es, o cuando un humano tiene características que lo hacen parecer otra cosa. Aplicado a imágenes de lugares, el valle inquietante lo provocaría en los espacios ambiguos o estructuralmente desviados. En su estudio, Dill y Lewis incluyeron parejas de fotos que ilustraban espacios normales y su contraparte distorsionada. Ausencia de muebles, repetición de elementos decorativos, una colocación incorrecta de las puertas, una organización sin sentido del mobiliario. Durante la época más dura de la pandemia de COVID-19, los lugares más atestados del mundo se vaciaron por completo, creando escenarios propios del cine posapocalíptico. Este vacío, personalmente, me resulta aterrador, incorrecto y erróneo. Me ocurría lo mismo cuando iba por la tarde a la oficina donde trabajaba. Al llegar, aún había gente, pero pronto el tiempo pasaba, se hacía de noche y la gente se marchaba. Yo me quedaba solo y en completo silencio en la oficina vacía. Y mi cabeza, para rellenar los huecos, intensificaba los sonidos que en circunstancias normales habrían sido imperceptibles para mi oído. No tenía miedo,
pero me sentí incómodo, porque mi cabeza estaba acostumbrada a la presencia de mis compañeros, a la vida que traían con ellos, y su ausencia me resultaba extraña, casi amenazante. Para mí, es ese vacío, esa ausencia, la que provoca la kenopsia y la inquietud que sentimos al ver o visitar los espacios liminales. En algunas épocas de la historia del arte, el miedo al vacío se cristalizó en el llamado horror vacui, la tendencia de intentar llenar todos los espacios vacíos de una obra, aunque esto responde a una intencionalidad artística y no a un temor real. Sin embargo, algunos artistas sí han explorado el terror liminal en su trabajo. Veamos este dibujo del francés Odilon Redon, o este del belga Xavier Mellery. Si sentimos inquietud, es porque los escenarios que muestran, unas escaleras oscuras, están vacías. En este cuadro del serbio Dragan Bibin, en el que un perro observa con interés la oscuridad tras una puerta, tampoco hay nada realmente amenazador en la imagen, o al menos nada que nosotros podamos ver, pero logra inquietarnos más que cualquier figura monstruosa. Este cuadro del pintor británico David Hackney, a primera vista, no tiene nada que ver con los otros tres. No obstante, genera en mí una sensación similar. La escena es inocente, incluso alegre. Alguien se ha lanzado a la piscina y ha hecho salpicar el agua. Ojalá ser esa persona, ¿verdad? El problema es que el cuadro no muestra que haya nadie más en el lugar. De hecho, solo hay una silla cerca de la piscina y está vacía, así que probablemente la ocupaba quien se está bañando ahora. Y como tampoco vemos a quien ha saltado, me da la sensación de que algo va mal, de que nadie va a emerger del agua, o de que si lo hace, será flotando boca abajo. La pregunta en la que se basa la premisa de este vídeo es ¿qué nos asusta de las backrooms? Y para responderla, tenemos que volver al comentario del usuario de 4chan que las imaginó por primera vez. Y es que creo que este comentario, aunque suene paradójico, no entendió qué era lo que convertía las backrooms en algo tan aterrador. Y esto se debe únicamente a la última oración que escribió. Que Dios te ayude si escuchas algo merodeando cerca, porque ese algo seguro que te ha oído a ti. Quien haya visto la serie de cortos de Game Pixels sabrá que en su versión de las backrooms existen criaturas llamadas entidades que acechan a quienes se internan en ellas y les dan caza. Algo que tiene sentido si tenemos en cuenta cómo las describió el creador original. En las backrooms, según él, había cosas peligrosas para los seres humanos, criaturas a las que temer, monstruos de los que huir. Uno de los primeros juegos de las backrooms, llamado The Backrooms Game, es una recreación bastante fiel de la idea original. Según su creador, ofrece 600 millones de kilómetros cuadrados para explorar y debemos mirar nuestro reloj cada 30 segundos para no perder la cabeza. Esta versión de las backrooms me gusta porque se basa única y exclusivamente en la esencia de la idea, sin aportar nada nuevo, así que casi no tiene oportunidad de tomar una mala decisión de diseño. Y como ocurre con los cortos de Game Pixels, en este juego también podemos toparnos con monstruos, aunque sean bastante esquivos y necesitemos algo de tiempo para encontrarlos. Desde el lanzamiento de The Backrooms Game en 2019, los desarrolladores indie han creado decenas de juegos similares, algunos bien hechos y otros no tanto. Backrooms Skip Together, en concreto, llama muchísimo la atención por sus gráficos ultra realistas y por desgracia también tiene monstruos de los que hay que escapar. Lo que quiero decir es que tanto el usuario anónimo que creó las backrooms como muchos de los que han utilizado la idea en sus propios trabajos no entienden qué es lo que la hace verdaderamente interesante. Esta es la fotografía que inspiró las backrooms. ¿Veis algún monstruo? ¿Alguna criatura extraña? ¿Alguna presencia acechante? No, ¿verdad? Vale, ahora mirad esta. ¿Pensáis que da más o menos miedo? ¿Y esta? ¿Y qué me decís de esta? Creo que se entiende lo que quiero decir. No hacen falta monstruos. De hecho, para mí, introducir monstruos en las backrooms es destruir todo lo que hace que las backrooms sean un concepto interesante. Los espacios liminales nos repelen por sí mismos. Su extrañeza nos incomoda y bien empleada nos asusta. Esa es su magia, que no necesita recurrir a los elementos tradicionales del terror para dar miedo. En el caso de que por algún motivo queramos meter a los monstruos en la ecuación, hay formas más adecuadas de hacerlo. Por ejemplo, dando a entender su presencia sin enseñarlos nunca, ya sea con ruidos o con pistas visuales. Así, incluimos una amenaza más física que emocional en la experiencia sin perder la esencia del concepto original. En cambio, si lo que debe asustarnos es un monstruo de diseño cuestionable, después del primer susto ya no tendrá ninguna fuerza.
Sí, quizá consiga sobresaltarnos si va acompañado de un ruido fuerte o si aparece de repente en la pantalla, pero eso es caer en los recursos más básicos y repetidos del género. En The Backrooms Game tenemos un espacio casi infinito para explorar. Uno de los argumentos que se utilizan para afirmar que existe vida en el universo fuera de la Tierra es que, si el universo es infinito, hay infinitas posibilidades de que otro planeta albergue vida. Con las backrooms sucede lo mismo. Si son infinitas, sería estúpido pensar que no vamos a encontrarnos con ningún peligro en algún momento. Y ese factor es tan potente para generar tensión que me parece muy perezoso conformarse con una o dos criaturas. O añades un sistema para crear un número enorme de posibles monstruos o no metes ninguno. Las medias tintas nunca funcionan bien. Y antes de que alguien lo diga en los comentarios, lo digo yo. Mi postura tiene algunos argumentos en contra, pero lo más relevante es que los videojuegos, y en especial los videojuegos de terror, necesitan monstruos. Ya hablé de esto en un vídeo anterior y sigo pensando lo mismo, así que no hace falta que me lo recordéis. Un juego sobre las backrooms sin monstruos acabaría siendo plano y aburrido, o quizá no. Eso dependería del talento de la persona que lo desarrolle. A pesar de que mi opinión es un grito hacia el cielo y sé que no cambiará nada, creo que tiene valor en esta conversación. Las backrooms y los espacios liminales parecían la oportunidad de dar un giro muy necesario en el género de los videojuegos de terror, pero han acabado siendo otro patio de juegos para monstruos cutres y sustos baratos. El miedo al vacío, a estar solo en un lugar infinito, casi parece que no se explora. Pero no todo son quejas. Buscando algún juego que dejara a un lado estos clichés, me topé con Dreamcore, lanzado el 23 de enero de 2025. Dreamcore solo recurre a los espacios extraños y sin sentido para inquietar al jugador. Lo curioso es que al parecer, en la demo del juego sí había un monstruo, y además muy bien hecho, pero fue eliminado en la versión final. Por esta razón, creo que Dreamcore es el ejemplo más puro de un juego inspirado en las backrooms que hay en el mercado, así que hay que aplaudir su valentía. Si os interesa este tipo de terror lo más mínimo, id a jugarlo ahora mismo, no os arrepentiréis. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo y al resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, donde hago directos, a mi canal secundario de YouTube, donde resubo mis directos, a mi Twitter, mi Instagram y, lo más importante, mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.